Buenas tardes, querido auditorio. Estamos presentando este pequeño programa ahora con lo de la pandemia en colaboración con la Unison y el Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco. El programa tiene el nombre de temas bioéticos y vamos a estar viendo este tipo de temas, ¿no? Y mi nombre es Omar Becerra, soy bioeticista y está conmigo mi compañera Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Estoy saludándolos desde el paradisíaco desierto de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Les agradezco mucho la oportunidad de este espacio y vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy para un tema muy importante en la actualidad, del cual tenemos muchos cuestionamientos. Sí, es lo del cambio de sexo o la reasignación de sexo. Gloria, ¿has oído hablar de ese tema? Sabes que muy poco, yo creo que es de esos temas tabú que todavía existen en nuestra sociedad, pero sí creo que es muy importante que toquemos el tema, ya que el hecho de conocer nos da pie a poder iniciar la tolerancia y el respeto para las personas que toman ese tipo de decisiones. Sí, para hablar de este tema, yo creo que tenemos al experto a nivel nacional y creo que es un invitado reconocido nacional e internacionalmente. Es el doctor Osmar Matsui Santana. Él es médico, sexólogo con estudios de doctorado en salud pública en la Universidad de Berkeley de California, con certificación europea en medicina sexual y que fungió como presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología durante 2015 al 2019. Tiene varios libros, pero es autor del libro Hacia una cultura de la paz, inclusión, sana convivencia y respeto. Actualmente es jefe del Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario eh, de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está, doctor? Muchas Muy bien, gracias. y muchas gracias por la invitación. Creo que es importante, pues, en este programa, el que se aborden diferentes aspectos de la vida humana común y corriente cotidianamente. Muy bien, doctor. Pues fíjense, con este tema del cambio de sexo, la reasignación de sexo, es un tema que para los sonorenses, pues es un tema tabú, ¿no? Que se está desarrollando en otros países ya con naturalidad, pero pues aquí en México tenemos grandes vacíos. Ok, doctor, entonces, ¿qué podemos saber sobre la reasignación de sexo? ¿Qué será como lo más general de esto? ¿Está bien dicho el cambio de sexo o reasignación de sexo? Ahora sí que el micrófono es de usted, doctor. Sí, y yo quisiera iniciar con algo que, como mencionas, de lo más general, ¿sí? Entender y comprender, aceptar de que la población humana es muy diversa en todos aspectos, ¿sí? Entre hombres no todos somos iguales, por supuesto, o entre mujeres. Hay diferentes tipos de mujeres y cuando nos ponemos a comparar con los demás vemos de que somos diferentes, ¿sí? Y eso es rico. La diversidad es un crisol donde se maneja y se inspira la creatividad en muchos aspectos. Hay diversidad animal, o sea, dentro de la naturaleza, como diversidad también en las culturas. Y por ambos lados se trata de preservar y reconocer esta diversidad. También sucede en el ser humano y relacionado con la sexualidad también. En este caso, y el tema es de reasignación de sexo, habría que ver los aspectos básicos de la sexualidad, que es la identidad o identidades sexuales o de género también puede hablarse. Y entonces vamos a ver que hay personas, ¿sí? Y de que por un montón de procesos que se dan antes del nacimiento, posterior al nacimiento, etcétera,
que hay algunas personas, algunos niños y niñas que a los 2 años, de 2 a 3 años, empiezan a decir que son del otro sexo o del otro género. O sea, que no es niño, sino que es niña. Y aquí es una cuestión bien interesante el decir, no es que se sienta, es que se sabe, se autopercibe como tal, ¿sí? Porque el sentir es algo temporal. El ser y la esencia es algo permanente. Existen muchas situaciones de los padres, el miedo a esta situación nueva o no común, y entonces empiezan a decirle, no, tú eres niño o tú eres niña. Sin embargo, puede hasta reprimírsele esa percepción de sí mismo o misma, y que precisamente el niño o la niña puede ser que lo oculte, ¿sí? Porque le conviene, porque hay castigos, hay muchas de represión en ese aspecto, o puede ser que los padres sean comprensivos y que traten de investigar y estudiar más al respecto. En esta gran diversidad, y si me permiten, quisiera compartir una tabla que yo creo que nos va a dar, si me permiten compartir, porque creo que no tengo habilitado para compartir, una tabla en donde nos vamos a dar cuenta, a ver si se comparte, nos vamos a dar cuenta de todo este espectro de qué significa la cuestión que estábamos hablando sobre reasignación, ¿sí? Y este es un estudio, este es un artículo más bien del 2019, en donde, ¿sí se alcanza a ver? Sí, claro. Sí, doctor, perfectamente. Del 2019, sobre las tendencias temporales y demográficas en identidades transgénero y en cirugías reafirmatoria del género, ¿sí? Que fue en la revista de Andrología y Urología Translacional. Y es interesante porque lo que hacen es una revisión de la literatura y en donde nos describe la prevalencia. Por ejemplo, esto que está en negro es lo que dice el artículo, ¿sí? Y aquí podemos hablar de identidad transgénero o no binaria. Y se calcula que es del 0.39 al 2.7%, ¿sí? En los Estados Unidos. Estas cifras están de acuerdo a pues, la máxima autoridad en salud, que son los Centros de Control de Enfermedades, los CDC en los Estados Unidos. Pero de esta cantidad, si nosotros vemos este porcentaje, para México 2020 se estimarían 127 millones de habitantes. Con este porcentaje estaríamos hablando entre 495,300 a 3,429,000 personas que están con esta identidad transgénero o no binaria. Cuando digo no binaria, es de que no necesariamente tiene que ser en esta lógica de hombre-mujer. Puede ser intermedio, puede ser a veces hombre o a veces mujer. Y el género transgénero, perdón, el concepto transgénero es un concepto paraguas que incluye muchas de estas identidades, más que la transexualidad. Transexualidad es cuando ya la persona ha hecho modificaciones a su cuerpo para reafirmar su género. Y entonces vemos que en general, ¿sí? La cirugía de reafirmación del género lo buscan del 25 al 35% de las personas transgénero o no binarias. En trans hombres, ¿sí? Que vendría siendo que se les asignó el sexo de mujer al nacer, pero que posteriormente son hombres, ¿sí? Desde la infancia en muchos de los casos, y se busca la cirugía del 42 al 54%, principalmente la mastectomía, o sea, el quitarse las mamas pues para poder lucir un cuerpo más masculino. A ver, doctor, para nosotros que estamos aquí, la población en general, entonces, una cosa es el transgénero y otra cosa es el transexual, ¿verdad? Así es. El transexual es aquella persona que ya buscó cirugía, tratamiento hormonal, modificación de su cuerpo, ¿sí? Ok. Ajá. Muy bien. Y entonces, en las mujeres trans, que al nacer
fue asignado como hombre, pero su ser es de mujer, es el 28%. No todas las personas transgénero van a buscar este tipo de cirugía. Es un dato interesante. ¿Sí? Y en los no binarios, que o sea, es un 9%. Pero imagínense cuánto es estos porcentajes de esta cantidad de personas que podríamos calcular para México, ¿sí? Y en los hombres trans, ¿sí? De que nacieron, se les asignó como mujer, pero son hombres, ¿sí? Hablamos que histerectomía el 14%, faloplastía o construir un pene el 3%, o alargar el clítoris, la metoidioplastía, el 2% únicamente, ¿sí? Y de las mujeres trans es del 5 al 13% que buscan esta reasignación, ¿sí? En esta situación, quisiera que, déjenme ver cómo quito ya, la importancia, la importancia es de reconocer toda esta variabilidad. No todas las personas transgénero van a requerir o necesitar reasignación, ¿sí? Sin embargo, se ha visto que desde los aspectos psicológicos, psiquiátricos, si debemos el concepto de salud, que es un estado de bienestar biopsicosocial, ¿sí? Si no atendemos esas tres esferas, estamos no atendiendo la salud integral, ¿sí? En la actualidad encontramos de que son muchos países, como mencionaban al principio, que ya se hace el cambio de identidad de género o el sexo o el género que se viene en el INE o en cualquier otra identificación en muchos países. Pero en México, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos estados sí, otros no, precisamente por la no comprensión de esta diversidad. Quiero mencionar que esta situación es desde la antigüedad, ¿sí? Desde los griegos, romanos, en la mitología griega, en donde hay estos cambios de sexo, ¿sí? Por gusto o por amor o por muchas otras situaciones. Mencionar también que el primer gobernador de Nueva York, ¿sí? Lord Cornbury, se dice que llegó vestido de Inglaterra, de mujer, y gobernó los 7 años como gobernador vestido de mujer, ¿sí? Claro que esto la historia lo quiere ocultar y presenta sus dudas. Pero, por ejemplo, la ex subsecretaria de Defensa para la Energía Operacional en los Estados Unidos, Amanda Simpson, fue la primera mujer transexual, o sea, que ya se modificó y se presentó y estaba con uno de los cargos a niveles presidenciales en los Estados Unidos. Recientemente, en Francia, María Cau es una mujer transexual que fue elegida como alcaldesa. Entonces vemos en otros países cómo esto ya es algo muy natural. El gran problema que tienen esas personas y relacionado con la bioética es de que son rechazadas por la familia, son rechazadas por la sociedad, en la escuela también, y entonces dejan de estudiar, tienen grandes problemas para encontrar trabajo, muchas de ellas tienen que dedicarse al trabajo sexual por desgracia, y con todos esos aspectos de transhomicidios y todos estos aspectos que no les dejan superarse. Creo que estamos en un momento de la sociedad en que tenemos que cambiar esta visión y respetar a todas las personas como seres humanos, y que se ha visto desde el inicio de la humanidad de que hay una gran variabilidad. Y quisiera dejarlo aquí, esta idea, este mensaje. Muchas gracias, doctor. Doctor, yo quisiera hacerle una pequeña pregunta. Entonces, ¿la reasignación de sexo requiere de un tratamiento multidisciplinario? Claro, para precisamente Harry Benjamin, que fue un europeo que se vino a Estados Unidos, inició con el Instituto Benjamin, era de asesoría, evaluación de personas trans, ¿sí? En donde se requería o se requiere todavía el que se haga una evaluación psicológica, psiquiátrica, y que vaya paulatinamente haciendo esta transición
¿sí? Hacia el otro sexo, porque puede ser de que no, de que sí tenga muchas ganas, pero que a la mera hora ya al presentarse en la sociedad como del otro género, no lo pueda soportar, ¿sí? Entonces hay un acompañamiento que precisamente tiene que irse viendo estas evaluaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, para iniciar procesos de hormonas o de cambio de vestimenta, de arreglos. Y las cirugías pueden ser desde transformación de la cara, como transformación del cuerpo. Muchas personas transgénero no necesariamente buscan la reasignación del sexo. Sabemos que las cirugías por las cicatrices se pierde sensibilidad, ¿sí? Entonces, dicen no, y pueden usar sus órganos sexuales porque no los órganos sexuales van a dar qué género es uno. Si yo siempre les digo a mis alumnos, si un alumno hombre tiene un accidente y pierde el pene, ¿deja de ser hombre? No, es un hombre sin pene, ¿sí? Entonces, en esta situación es como podemos darnos cuenta de lo complejo que puede llegar a ser, pero lo fácil también que debemos aceptar a las personas. Entonces, podríamos decir, doctor, Claro que sí. que es una naturalidad esto. Mira, dentro de la naturaleza, en los animales, también existe la diversidad sexual, la bisexualidad, la homosexualidad. Se ha encontrado, o se ha visto, se ha observado en más del 50% de las especies, insectos, mamíferos, aves, reptiles, etcétera, ¿sí? Entonces es algo natural, la diversidad es natural. Ok, adelante, Gloria. Doctor, ¿qué médico es el adecuado para orientarnos sobre el tratamiento hormonal? Sobre el tratamiento hormonal es Sí. un endocrinólogo, ¿sí? Que ve lo de las hormonas. Pero previo a eso, lo importante es de que se tenga una asesoría pues, sexológica o psicológica, pero también hay que ver, hay muchos psicólogos que no han llevado en su formación todos estos conceptos, ¿sí? Entonces, yo sugeriría primero a que se buscara un profesional de la sexología, algún médico o psicólogo que ya se haya preparado, especializado con posgrado en sexología y luego en terapia sexual también. Y entonces este sexólogo, por supuesto, se requiere de la interdisciplina, o sea que va a pedir al psiquiatra evaluaciones si no hay alguna situación de esquizofrenia o cuestiones de esas, al psicólogo también para el acompañamiento, al endocrinólogo, etcétera. Tiene que ser manejada esta persona desde diferentes especialidades de la salud. Muy bien. En otros países como España o Estados Unidos, las instituciones de salud pública ya prevén el acompañamiento para este tipo de pacientes. ¿En nuestro país actualmente se prevé también mediante la salud pública? Fíjate que hace 2 años salió una guía de protocolo de atención por la Secretaría de Salud de cómo se debería de manejar a las personas de la diversidad sexual, ¿sí? Sin embargo, por desgracia, como sucede, es un documento muy importante, pero que muchos médicos que trabajan en las instituciones de salud no lo conocen, ¿sí? Entonces, llegan a los estados y puede ser que se queden guardados en los escritorios y que no se dé esta difusión. Se requiere, por supuesto, que haya más sesiones con médicos, con médicas, con profesionales de la salud, con personas que se dedican al derecho, a la bioética, para poder ir a explicarles todos estos procesos que son naturales, que por desgracia en algún momento en el siglo XIX se le catalogó como enfermedad, pero que nos hemos dado cuenta en las últimas décadas que no son enfermedades, parte de la variabilidad humana. Entonces, para dejar en claro, doctor, no es un trastorno psiquiátrico el ser transgénero, el ser transexual y mucho menos el ser homosexual en estos aspectos, ¿verdad? Claro que no es un trastorno psiquiátrico, sí es parte de la variabilidad. Lo que hace que haya depresión, ansiedad,
ideas suicidas, es la no aceptación de estas personas por la sociedad, por la familia, ¿sí? Y que pues como gobiernos, como sociedad civil, pues tenemos que apoyar a estas personas, que ya vimos que no son poquitas. Si estamos hablando de 439,000 a 3,5 millones en el país, o sea, es un grupo importante. No, tú mencionas la homosexualidad, este porcentaje crece muchísimo más, llega hasta 12, 14 millones de personas homosexuales, ¿sí? Y que creo que no se vale estar discriminando y que haciendo sentir mal a estas personas que pueden terminar su vida porque no se sienten que son aceptados por la sociedad o por su familia, desgraciadamente. Claro, si en este momento hubiera una persona que tuviera este tipo de orientación sexual y que aún no toma la decisión de la reasignación de sexo, ¿usted a qué edad, por ejemplo, recomendaría, doctor, que iniciara su tratamiento, la búsqueda para esta nueva oportunidad? Tiene que hacerse una evaluación integral completa sobre qué está pasando, ¿sí? Si ya notamos que el niño o la niña a los 2, 3 años está manifestando esto, buscar ayuda profesional especializada, ¿sí? Con profesionales de la sexología primero y posteriormente ya con aquellos que tienen más experiencia en acompañar, tratar, identificar a estas personas, ¿sí? Ese es el primer punto. La cirugía de reasignación, que no todos ni todas van a buscar, ¿sí? Eso ya es más posteriormente. Pero, por ejemplo, el hecho de que en la pubertad, cuando ya empiezan los impulsos hormonales a manifestar y modificar nuestro cuerpo, si ya tenemos bien claro que sí es una persona transgénero, entonces va a depender de la interacción con los padres de familia, porque son los que tienen que dar el permiso, para evitar que se manifieste, por ejemplo, en una mujer, en una niña trans, ¿sí? Que al nacer se le asigna como hombre, pero que en la pubertad se le puede dar algunos medicamentos que van a suprimir la acción hormonal masculina para que no salga la manzana de Adán, para que no se le engruese su voz, para que su musculatura y la formación de sus huesos y grasas sea diferente, ¿sí? Entonces, hay que dar. Algunas personas lo manifiestan por alguna situación hasta la adolescencia. Entonces, también hay que hacer toda la evaluación integral para poder darle un seguimiento, ¿sí? Muy bien. ¿Qué médico realizaría la cirugía de reasignación de sexo? ¿Qué especialidad? Hay varias especialidades, hay varios médicos, desde cirujanos urológicos, ¿sí? Cirugía, hay de diferentes especialidades, pero tiene que ser alguien que ya tenga experiencia, porque también hay muchos médicos, por desgracia, charlatanes, que cualquier cirujano puede decir, yo te opero, y no, son procesos muy dolorosos y que sí se requiere técnicas específicas y que se tenga experiencia al respecto. O sea, si alguien va a buscar esto, primero la evaluación sexológica, urológica, andrológica, etcétera, y ya cuando se decida qué médico, es alguien que ya tenga experiencia, ¿sí? Que ya tenga experiencia y que pues tenga éxito en este tipo de cirugías, ¿sí? Perfecto. Muy bien, doctor. ¿Y qué le gustaría comentarles a nuestra audiencia como conclusión de este tema, doctor? Como conclusión de que abramos los ojos y la mente y el corazón también, pues, es aceptar a las personas como son, ¿sí? No querer que los demás sean como uno cree que debería ser, ¿sí? Y que toda esta cuestión de que identifiquemos la diversidad en muchos aspectos, y que entendamos. Y tal vez nuestra historia y aprendizaje no nos ha llevado a entender de forma integral
pero que busquemos capacitación, ayuda profesional con experiencia, porque todavía hay muchos psicólogos y médicos que dicen que esto es malo y que esto no existe y que, o sea, no, hay que ver en la formación de estos profesionales de la salud el que tengan esta preparación también. En la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, se lleva en la mayoría de las carreras de ciencias de la salud el curso de sexualidad humana y para los de medicina un curso específico de medicina sexual. Creo que es la primera universidad en el país que integra este segundo curso de medicina sexual para tener médicas más capacitadas. Muy bien, doctor, pues invitadazo, ¿no, Gloria? Le agradecemos la oportunidad que nos ha dado y sobre todo el tiempo que nos brinda. Sabemos que es una persona muy ocupada ahora con lo del COVID y las clases virtuales. Un invitado de lujo. Sí, muchas gracias. Doctor. Gracias, doctor. A las órdenes, cuando gusten. Muchas gracias, doctor. Ok, adelante, Gloria. Invitar a toda nuestra audiencia a informarse para poder tener un entorno de respeto y de tolerancia en nuestra sociedad, que yo creo que es lo que más nos hace falta en este momento para poder tener aceptación hacia todos nosotros, ya que todos invariablemente somos diferentes los unos a los otros. ¿Bien, doctor? Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Invitarlos a Interesante. al siguiente programa, ¿no, Gloria? Hablabas de que ibas a tener a una especialista, ¿no? A Liz. Sí, así es. En el siguiente programa viene la doctora Liz del Toro, nos va a hablar sobre procesos biotecnológicos, va a estar muy interesante. Agradecemos al doctor su participación durante nuestro programa, hablando sobre la reasignación de sexo. Y me recuerdo, Omar, que hace unas semanas tuviste la oportunidad de realizar una publicación en Conciencia Pública, viendo desde el enfoque bioético todo lo que tiene que ver con la reasignación de sexo. ¿Qué nos pudieras platicar al respecto? Pues para eso me tuve que informar con el experto, ¿no? Tuve que buscarlo. Él me dio toda una cátedra, ¿no? De este tema de la reasignación de sexo y me dice, Omar, es que no es el cambio de sexo, es la reasignación del sexo. Aclaró mis términos, sobre todo en el punto de vista médico, y me dio unos enfoques sobre derechos humanos que a lo mejor me faltaban en la columna, pero a lo que veo ahí en la columna de Conciencia Pública, pues fue un exitazo lo que me está diciendo el editor, y es muy bueno en estos temas, es bueno estos temas que se consideren como naturalidad en la sociedad, y pues hay que darle, ¿no? Hay que buscarle para que si es en conciencia pública, pues que está directamente relacionado con la vida política del Estado y del país, pues qué mejor que llevar a los expertos, ¿no? Entonces, pues así las cosas. Interesante. Definitivamente nos hace falta mucha información como sociedad sobre este tema tan interesante. Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Es momento de despedirnos de la emisión de este día, no sin antes agradecer al Colegio de Bioética y Terapias del Estado de Jalisco y a la Unison por todo su apoyo, al doctor, nuestro invitado especial, el doctor Osmar Matsui. Muchas gracias, doctor, de nuevo. Gracias, doctor. A ti, Omar, gracias. Pues nos vemos en la siguiente emisión y gracias. Hasta luego. Muchas gracias.